¿Y si te dijera que uno de los barcos del explorador más famoso de la historia ha sido hallado en el fondo del Océano Índico? Tras 500 años de silencio, un sumergible de alta tecnología ha logrado llegar a un pecio frente a las costas de Kenia que podría pertenecer a la flota de Vasco da Gama. Con cañones de bronce intactos y monedas rarísimas que solo se acuñaron para la conquista de Oriente, este naufragio está revelando los secretos más oscuros y brillantes del inicio del colonialismo. ¿Qué ocurrió en esa travesía mortal? Dale like, suscríbete y activa la campana para sumergirte en este hallazgo histórico. El Océano Índico ha sido durante siglos el tejido conectivo de las civilizaciones más ricas del planeta. Sus vientos monzónicos no solo impulsaron el comercio de seda, oro y especias, sino que también sellaron el destino de miles de hombres que se aventuraron en sus aguas traicioneras. En la penumbra de sus profundidades, a kilómetros de la costa africana, yacen los esqueletos de madera de una era de ambición desmedida y choques culturales. Durante décadas, uno de los nombres más resonantes de la historia de la exploración, Vasco da Gama, estuvo rodeado de un aura de misterio arqueológico. Sabíamos de sus rutas, de sus triunfos y de sus crueldades, pero sus barcos perdidos eran meros fantasmas en las crónicas. Sin embargo, el velo del tiempo ha empezado a rasgarse. El despliegue de tecnología de inmersión profunda frente a las costas de Kenia ha permitido a un sumergible de última generación posarse sobre los restos de un pecio que ha hecho vibrar a la comunidad historiográfica mundial. Como relatan investigaciones recientes detalladas en medios como Muy interesante, el hallazgo de un naufragio vinculado a la flota del explorador portugués en Malindi no es solo un descubrimiento arqueológico, es el desentierro de los secretos mejor guardados del colonialismo temprano y la confirmación física de una de las travesías más peligrosas de la humanidad. Para comprender por qué este naufragio es tan trascendental, debemos retroceder a finales del siglo XV. En 1497, Vasco da Gama zarpó de Lisboa con una misión que parecía suicida: encontrar una ruta marítima hacia la India, rodeando el continente africano. El éxito de esta empresa cambiaría el mundo para siempre, rompiendo el monopolio árabe e italiano sobre el comercio de especias y dando inicio a la hegemonía europea en los océanos. Malindi, en la actual Kenia, fue un punto de inflexión en su viaje. A diferencia de otros puertos hostiles, el sultán de Malindi recibió a los portugueses con hospitalidad, proporcionándoles un guía experto para cruzar el Índico hacia Calicut. Pero el mar no perdona la audacia. Las crónicas hablaban de tormentas feroces y de la pérdida de embarcaciones menores en la zona. Durante siglos se creyó que el coral y la voracidad de las corrientes habían borrado cualquier rastro de estos barcos. El descubrimiento actual prueba que el Índico tiene una memoria mucho más persistente de lo que imaginábamos. El descubrimiento no fue fruto del azar, sino de años de mapeo sistemático, utilizando sonar de barrido lateral y magnetómetros. Sin embargo, el momento decisivo ocurrió cuando un sumergible operado remotamente, ROV, logró descender a una zona de arrecifes profundos, donde el acceso humano es casi imposible. Las primeras imágenes revelaron una anomalía estructural, una concentración de lastre de piedra y formas geométricas que no pertenecían a la geología marina local. Al acercarse, las cámaras del sumergible iluminaron lo que los arqueólogos habían soñado encontrar: cañones de bronce con el escudo de armas de la corona portuguesa. El estado de preservación de estos artefactos es excepcional. Gracias a la química del agua en esta región específica y a la protección natural del sedimento, el metal ha resistido la corrosión extrema, permitiendo leer inscripciones que sitúan a la embarcación precisamente en el contexto de las armadas de la India de principios del siglo XVI. Lo que este sumergible ha revelado no es solo un montón de madera y metal, es la evidencia de una logística militar y comercial de una sofisticación asombrosa. Los secretos recuperados del naufragio de Malindi pueden dividirse en 3 categorías que cambian nuestra percepción del colonialismo. Los cañones hallados no son meras armas decorativas. Se trata de piezas de artillería de retrocarga, una tecnología punta para la época
que otorgaba a los barcos portugueses una ventaja táctica devastadora. Al analizar el metal y la construcción de estos cañones, los investigadores han descubierto que los portugueses estaban experimentando con aleaciones más ligeras y resistentes para permitir que barcos más pequeños llevaran un poder de fuego superior. Esto explica cómo flotas minúsculas lograron someter a ciudades-estado poderosas en el Índico. Hagamos una breve pausa en esta expedición submarina. Lo que estamos viendo es algo que ningún ser humano había observado en medio milenio. El escudo de la corona portuguesa brillando bajo las luces de un sumergible en África. Si te asombra tanto como a mí que la tecnología moderna pueda rescatar estos secretos del abismo, dale un buen like al video. Nos ayuda a que la historia siga viva. Y si quieres ser el primero en conocer los nuevos descubrimientos de este 2026, dale al botón de suscribirse ahora mismo. ¿Crees que Vasco da Gama sabía que uno de sus barcos se quedaría aquí para siempre? Comenta abajo y seguimos con el misterio. Más allá del armamento, el sumergible detectó restos de cerámica y objetos de uso cotidiano. Pero lo más intrigante fue el hallazgo de muestras de cobre y lingotes de hierro. Esto confirma que los barcos de da Gama no solo buscaban especias, estaban operando una red de intercambio de metales preciosos e industriales para asegurar alianzas en la costa africana. El naufragio revela que Malindi no era solo una parada de descanso, sino un nodo comercial estratégico, donde el hierro europeo se intercambiaba por información y suministros vitales. Los restos de instrumentos de navegación, como astrolabios de bronce, proporcionan una visión íntima de los hombres que navegaban hacia lo desconocido. Estos objetos eran el GPS de su tiempo, y encontrarlos en el fondo del mar permite reconstruir los errores de cálculo que pudieron llevar al naufragio. ¿Fue una tormenta repentina o un error al leer las estrellas lo que llevó al navío a colisionar con el arrecife? El sumergible ha mapeado la dispersión de los restos, sugiriendo que el barco se partió al golpear una formación coralina oculta, hundiéndose en cuestión de minutos. Aunque el link de referencia destaca el hallazgo en Kenia, la arqueología submarina en el Índico ha estado conectada recientemente con otro gran descubrimiento de la flota de da Gama, el Esmeralda, hundido frente a Omán. Lo fascinante del hallazgo en Kenia es que completa el rompecabezas. Mientras que el Esmeralda era un barco de guerra, los restos en Malindi parecen pertenecer a una embarcación de apoyo o de comercio temprano, lo que indica que la presencia portuguesa era mucho más densa y organizada de lo que los registros escritos sugerían. La presencia de una moneda extremadamente rara, la indio, acuñada por el rey Manuel I específicamente para el comercio con Oriente, ha sido uno de los hallazgos más celebrados. Solo se conocen unos pocos ejemplares en el mundo, y encontrar uno en el Pecio de Kenia es la firma definitiva de la autenticidad del sitio. Es la prueba física de que el dinero y el poder europeo estaban fluyendo por estas aguas mucho antes de que se establecieran las colonias formales. Llegar a este pecio no ha sido fácil. El Océano Índico frente a Malindi es conocido por sus corrientes variables y su visibilidad reducida debido a los sedimentos de los ríos cercanos. El sumergible tuvo que operar en condiciones de vuelo ciego, utilizando escaneo láser para reconstruir la estructura del barco en 3D, sin tocar los restos. Aquí surge un dilema intrigante. ¿Deberíamos extraer los artefactos o dejarlos como un monumento sumergido? El gobierno de Kenia, en colaboración con expertos internacionales, ha optado por un enfoque de conservación in situ asistido por tecnología. El objetivo es crear un museo virtual donde las personas puedan explorar el naufragio mediante realidad aumentada, procesando los datos capturados por el sumergible. Esto evita que los delicados restos de madera, al contacto con el oxígeno, se desintegren, un destino trágico que han sufrido muchos otros pecios coloniales. El naufragio de la flota de Vasco da Gama, en Kenia, también cambia la narrativa sobre la historia de África. Durante mucho tiempo, la historiografía colonial sugirió que África era un receptor pasivo de la exploración europea. El Pecio demuestra lo contrario. Malindi era un socio activo y sofisticado.
La ubicación del naufragio sugiere que los barcos portugueses dependían totalmente de la infraestructura y el conocimiento local para sobrevivir. El sumergible ha revelado que el barco se hundió en una zona que los guías locales solían evitar, lo que plantea la pregunta de si el naufragio fue el resultado de una desobediencia de los capitanes portugueses hacia sus guías africanos. El misterio del naufragio colonial en el Océano Índico es una invitación a reflexionar sobre las raíces de nuestra era global. El sumergible que descendió en Malindi no solo encontró madera vieja y cañones oxidados, encontró el acta de nacimiento de la era moderna. Los secretos revelados, la tecnología bélica, las monedas exclusivas y la dependencia de las rutas africanas nos obligan a ver a Vasco da Gama, no solo como un explorador, heroico o un conquistador cruel, sino como un engranaje en una máquina de intercambio que el mar intentó detener. Hoy, gracias a la ciencia, el naufragio de Vasco da Gama ha dejado de ser una sombra en los archivos de Lisboa para convertirse en un testimonio tangible en Kenia. El Índico nos ha devuelto una pieza perdida de nuestro pasado para recordarnos que la historia, como el mar, nunca es estática. Siempre hay una capa más profunda, un secreto más que el sonar está a punto de detectar, y una historia más humana esperando a ser contada desde el silencio del abismo. El descubrimiento en Malindi es solo la punta del iceberg de lo que el Océano Índico aún oculta. Los restos del navío de da Gama nos recuerdan que el mar es el guardián de nuestra historia global y que, a veces, los secretos mejor guardados necesitan 5 siglos para salir a la luz. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que deberíamos extraer todo el tesoro o dejarlo en el fondo como un monumento a los que perdieron la vida? Déjame tu teoría en los comentarios. Te leo siempre. Si este viaje al pasado te ha fascinado, comparte este video y suscríbete. Hasta la próxima, exploradores.